Cristo el Maestro que espera frutos. Y para comenzar, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 14. Un pasaje sumamente interesante. San Marcos 11, del verso 12 hasta el 14. Amén. Dice, hermanos, en la palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. San Pablo, hermanos, escribiendo a Timoteo, dice allí en la segunda carta, en el capítulo 3 y verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Con lo cual quiere decir que de principio a fin, toda la escritura que nosotros leemos hoy en día fue inspirada directamente por el Espíritu de Dios. A partir de esta certeza de que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, nace una de las más importantes doctrinas del cristianismo evangélico: la infalibilidad de la Biblia. Esto quiere decir que en la Biblia no hay errores. Lo que sucede muchas veces es que nosotros nos equivocamos al interpretarla, pero la Biblia es infalible. En la Biblia no hay error, en la Biblia no hay contradicción. La revelación de la palabra de Dios es perfecta. Ya no queda nada que añadirle y ya no hay nada que quitarle. Está completa por siempre y para siempre. Porque el Señor mismo dijo en una ocasión que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Al estar seguros entonces por la Escritura misma de que toda la palabra ha sido inspirada por Dios, al leer versículos como estos que acabamos de leer, se nos plantean algunas situaciones un poco problemáticas. Se nos plantean preguntas, inquietudes, se nos plantean interrogantes, porque resulta que leemos ciertas cosas que pareciera que no están a tono con la enseñanza de toda la Escritura. En el caso presente de los versículos que hemos leído en San Marcos, nosotros descubrimos un Jesús que parece ser muy diferente al del resto de los evangelios. Porque si observamos bien, el Señor, mientras estuvo en la tierra, bendecía todo y a todos. El Señor le devolvía la vista a los ciegos, sanaba a los enfermos, libertaba a los esclavos, echaba fuera a los demonios. El Señor sanaba a cualquiera que resucitó incluso personas. El Señor lo bendecía todo y lo bendecía a toda persona. Sin embargo, en este pasaje que nosotros hemos leído, el Señor maldice una higuera. Y entonces dice uno: ¿cómo es esto? Si el Señor nunca hizo eso, jamás maldijo nada ni nadie, siempre fue bendición. ¿Por qué ahora maldice esta higuera? Y la maldice para siempre, porque si ustedes se fijaron, al final el Señor dice en el verso 14: jamás nadie coma fruto de ti. Quiere decir, nunca más, de una vez y para siempre, se acaba aquella higuera. ¿Cómo resolvemos este problema que parece verdaderamente amenazante, porque nos puede llevar a pensar en algún momento que sí pueden haber errores en la Escritura, que sí se puede haber equivocado el escritor, que quizás lo que el Señor dijo no fue eso, sino que otra cosa, pero Él escribió eso? No, porque si el Espíritu Santo lo inspiró, lo que está escrito es lo que fue dicho. Y entonces, ¿cómo explicamos a este Jesús que maldijo esta higuera?
¿por qué razón Jesús pudo tomar una actitud así? En primer lugar, hermanos, porque Él era un maestro. Y como maestro, nosotros lo vemos a todo lo largo de los evangelios, Él aprovechaba cualquier situación, cualquier circunstancia para enseñarles algo a los discípulos. Por eso, si ustedes se fijaron, en el verso 14 al final dice, y lo oyeron los discípulos, porque Él quería que le escucharan eso, que vieran, que se fijaran, que se dieran cuenta de cada detalle de lo que Él iba a hacer. Porque Él quería aprovechar también aquello para enseñarles algo. Dicen por ahí que el Señor tenía esta costumbre de enseñar a partir de cualquier cosa, que continuamente tomaba cualquier circunstancia de la vida cotidiana para enseñarles algo a sus discípulos. En una ocasión, hermanos, les dijo a los discípulos, prepárense, vamos a salir al campo. Y les dijo, cada uno de ustedes lleve una piedra. Pedro, que siempre quería ser el mejor de todos, que siempre quería ser el número uno, agarró una piedra grande, que le costó trabajo para llevarla todo lo que caminaron. Judas el Iscariote agarró una piedra chiquita y se la puso en el bolsillo. Vámonos, dijo, tranquilos. Y comenzaron a caminar. Después de un rato llegaron a un paraje lleno de sombra por los árboles frondosos del lugar. Y dijo, aquí nos vamos a detener. Ahora, dijo, vamos a comer. La piedra de cada uno se va a convertir en comida. La de piedrota de Pedro se hizo un buffet enorme. Y la de Judas fue un lunch de una sola mordida. El Señor les dijo, ahora quiero que aprendan que en el reino de los cielos, el que más se esfuerza lleva más bendición. Entonces, de cualquier cosa enseñaba, cualquier situación que se le presentaba, él aprovechaba y decía, hoy les voy a enseñar algo. Varios días después se repitió el mismo asunto y dijo, prepárense, vamos a salir, cada uno agarre una piedra. Y Judas el Iscariote agarró la más grande que encontró, la amarró como pudo y la llevó en todo el camino. Y comenzaron a caminar y a caminar. Después de llegar a un paraje otra vez hermoso, fresco, dijo, bueno, aquí nos vamos a detener. Hoy dijo, vamos a ayunar. Porque quiero que aprendan que el ayuno nos ayuda a liberarnos de las cargas que traemos de más en el alma. Quiere decir, hermanos, que encima de cargar la piedra, ayunaron. Entonces él aprovechaba cualquier situación para enseñarle algo a los discípulos, y esta no es la excepción. ¿Por qué maldijo Jesús la higuera? Fíjense que el problema se hace todavía más grande, porque si ustedes se fijaron, dice ahí en el versículo 13 que no halló sino solo hojas, pero dice, y no era tiempo de higos. Entonces uno dice, ¿y por qué la maldijo si no era tiempo? Solo porque solamente encontró hojas y no tenía fruto, pero no era tiempo de higos. Y entonces, ¿por qué el Señor maldijo aquella higuera? ¿Por qué el Señor tomó la decisión de acabar con aquella planta de una vez y para siempre? Porque no tenía higos, aunque no era tiempo de higos. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarles a los discípulos? Quería enseñarles, hermanos, que aquella higuera era frondosa, llena de hojas, hojas hermosas que atraían la vista y que a cualquiera engañaban, porque cualquiera al ver tantas hojas tan verdes y tan lustrosas se acercaba y decía, vamos a comer, y cuando buscaba no encontraba nada. La gran lección, hermanos, que el Señor quería dejarles a los discípulos es que aquella higuera no servía para nada. Que aquella higuera solo estaba tomando la fuerza de la tierra, pero sin dar frutos. ¿Y qué hacen ustedes con un árbol frutal que tienen en su jardín y después de 3 años no da nada?
Lo cortan, ¿por qué? Porque no sirve, porque no tiene utilidad, porque no tiene un servicio, porque no tiene un beneficio para nadie, pero sí está tomando la fuerza de la tierra. Está tomando el agua, está tomando los nutrientes, está tomando lo que otras plantas que sí dan fruto podrían necesitar. El Señor entonces, hermanos, les quería dar una lección muy importante a sus discípulos. Aquella planta, hermanos, quería el Señor que se diera cuenta de que aquella planta era como el pueblo de Israel. Que muchas veces, hermanos, por fuera tenía una religión hermosa, pero no daba frutos. Y si no daba frutos, no servía para nada. Por eso se aseguró de que lo oyeran ellos. Por eso dice ese verso 14, y lo oyeron sus discípulos. La gran lección era entonces, hermanos, la planta que no da frutos no sirve para nada. Y si ustedes se fijan, Juan el Bautista ya había hablado de esto. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista predicaba y decía, el hacha está puesta y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego? Y de nuevo nos podemos volver a equivocar, creyendo que la Escritura dice una cosa cuando en realidad quiere decir otra. Porque nosotros ocupamos ese texto para decir, todo cristiano que no da buen fruto, al infierno. Juan el Bautista no quería decir eso, en absoluto. Acuérdense que Juan el Bautista no predicaba ni la salvación ni la condenación. Él predicaba el arrepentimiento y nada más. Por lo tanto, él no estaría hablando. Lo que sí estaba diciendo es que un árbol que no da buen fruto va a terminar hecho leña. Porque no sirve para otra cosa. Lo van a cortar porque está tomando la fuerza de la tierra y no da nada. Y no produce nada. Y no genera ningún beneficio para nadie. Entonces decía Juan, ese árbol hay que cortarlo. De manera, hermanos, que muchos eligen ese versículo cuando quieren mandar gente al infierno. Y dicen el título del mensaje de hoy, el hacha está puesta. Prepárense, porque les voy a dar una exhortada terrible. Están equivocados, eso no es lo que decía Juan. Juan lo único que quería decir es, si un árbol no da fruto, no sirve para nada, solo para leña. Y va a terminar siendo leña en el fuego. Pero no está mandando a nadie al infierno, ni estaba hablando él de eso. Por lo tanto, hermanos, no estamos diciendo que alguien que no da frutos debe ser enviado al infierno. Lo que sí está destacando este pasaje es que si alguien ha sido salvo en Cristo es para que dé fruto. No para que se quede improductivo. El judaísmo, hermanos, esta higuera representaba el judaísmo de los días de Jesús. El judaísmo de los días de Jesús era esa higuera frondosa, llena de hojas hermosas, preciosas, llamativas. El judaísmo como religión, como ceremonia, hermanos, era imponente. El sacerdote con sus vestiduras y todos los sacrificios y todo lo que ahí se hacía, todos los pasos que se daban en la ceremonia para realizar todo lo que mandaba la ley, era algo magnífico, extraordinario, vistoso, excelente para la vista. A cualquiera le hacía pensar que ya estaba en el cielo cuando miraba todas aquellas ceremonias. Pero el Señor dice, ese judaísmo no da frutos. Dios busca algo en esa higuera y no encuentra fruto, porque esa higuera no sirve para nada. Y ese judaísmo, hermanos, es el que vino a denunciar Jesús. Si ustedes se fijan en todo el capítulo 11, van a ver que esto sucedió al siguiente día de la entrada triunfal. Y este mismo día va a ir a echar fuera a los mercaderes del templo.
Y les va a decir que se van porque han convertido la casa de su padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Entonces lo que él quería enseñarles a sus discípulos es que aquella religión que el mundo seguía con tanto interés no había producido nada que valiera la pena y por lo tanto debía terminar. Por eso fue a expulsar a los mercaderes, para decir: esto se terminó, esto se acabó, esta religión falsa que no le beneficia en nada a nadie, se ha terminado. Ha llegado el tiempo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esto cambiará la vida de los hombres. Amén. Entonces, la gran pregunta para nosotros en esta tarde es: ¿qué damos nosotros? ¿Hojas o frutos? Porque nosotros también podríamos sufrir una situación similar a la de aquel Israel de los días de Jesús. Porque nosotros también somos el pueblo escogido de Dios. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nosotros nos alegramos de ese gran privilegio, pero no leemos lo que sigue. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el Señor nos ha dado ese privilegio, pero con una responsabilidad: que testifiquemos del Cristo que nos ha dado ese sacerdocio. Amén. No solo es de recibir el privilegio, es de asumir la responsabilidad. Nosotros tenemos el privilegio de ser sacerdotes de la fe cristiana, pero podemos llegar a convertirla en una religión muerta, una religión llena de hojas verdes y hermosas, pero sin fruto que agrade a Dios. Las hojas representan nuestras ceremonias. Nosotros tenemos también un ceremonial que es hermoso. Es hermoso celebrar la Santa Cena, los bautismos en agua, las bodas. Las bodas, ¿verdad?, se celebran con tanto organización, con tanto detalle. Son hermosas, son vistosas. Son hermosas, pero si los novios no tienen nada con Cristo, son solo hojas. Y no van a producir fruto. Cantamos, alabamos, bendecimos el nombre de Cristo con nuestros labios, pero si el Señor se detuviera y buscara fruto, ¿encontrará algo? Porque si Él viene a su casa para que nosotros le alabemos, viene a buscar algo. Él quiere fruto, fruto de su sacrificio, fruto del precio que ha pagado por habernos salvado de nuestra perdición. Él va a venir a meter la mano en cada culto que nosotros celebramos y esperará encontrar frutos. Pero si solo encontrara hojas, vamos a terminar hechos leña. El Señor quiere frutos. El Señor quiere ver en nuestras vidas un cambio, una transformación. No estamos diciendo que en un día o de un día para el otro, pero sí cada día un paso, cada día un avance, cada día un adelanto, pero algo tiene que haber. Pero no podemos estar pensando, hermanos, que fuimos salvos para quedarnos igual, que el Señor pagó el precio para traernos de la muerte a la vida y dejarnos igual. El Señor, hermanos, no quiere que sigamos dando hojas, quiere que demos frutos. Y frutos en abundancia, al 100%. El Señor no quiere, hermanos, que seamos solo hojas. No quiere que le estemos robando la fuerza a la vida, sino por el contrario, que esa fuerza que Él nos da día con día genere un fruto que bendiga a la tierra que no conoce el nombre de Jesucristo.
Quiere que demos frutos y frutos en abundancia. No nos ha rescatado, ni nos ha cuidado tanto para que no demos nada, para que terminemos hechos leña. Esa es una expresión muy común, ¿verdad?, en algunos de nuestros países. Cuando alguien está con una gripe terrible, le dicen: ¿y cómo estás? Hecho leña. ¿Qué quiere decir hecho leña, hermano? No sirvo para nada ahorita, ¿verdad? Eso es exactamente lo que quería decir Juan, sabiduría popular, imagínense ustedes. Porque es sabiduría, hecho leña, dicen allá, ¿verdad? Quiere decir que no sirve para nada. No fui a trabajar, ni me he levantado ni a comer, porque está hecho leña. De eso se hablaba Juan el Bautista. Entonces estaba diciendo Juan: un creyente que no da frutos, el hacha está puesta. Porque no es útil, porque no tiene sentido, porque no tiene propósito, porque no tiene objetivos en su vida cristiana, sino simplemente participar de las hojas, que pueden ser bonitas, que pueden ser hermosas, pero que no le van a quitar el hambre a nadie. Para saciar el hambre es necesario el fruto. Y por eso el Señor quiere frutos. El Señor quería darles esta lección a sus discípulos porque quería recordarles que el pueblo de Israel llevaba siglos en esa condición. Y después de tantos años de estarle exhortando, de estarle aconsejando, de estarle llamando, ellos no habían sido capaces de rectificar su manera de vivir. Su pueblo tenía una antigua historia de rebeldía. Vamos a leer en el capítulo 5 de Isaías, desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice ahí: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Fíjense bien en eso. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Un mensaje tremendo que le cantó Isaías al pueblo, porque este era un canto, por eso se llama el canto de mi amado a su viña. Porque el mensaje lo dio el profeta en forma de un cántico. 500 años antes de Cristo, el profeta le está diciendo esto al pueblo de Israel. La rebeldía de Israel era persistente, a pesar de tantas exhortaciones que se les hacía a través de los profetas. Ante la negativa del pueblo de atender el llamado de Jehová, ahora el profeta les va a anunciar un juicio terrible que vendrá sobre la nación. Pero antes de anunciarles el juicio, el profeta deja claro que Jehová no ha sido injusto con su pueblo. Y por eso las palabras que hemos leído, cuando él dice: ahora cantaré el canto de mi amado por su viña, dice en primer lugar que la había puesto en una ladera fértil. Quiere decir que la puso en tierra buena. No la había puesto en un desierto ni en una montaña rocosa. La puso en una ladera fértil. ¿Por qué el profeta dice estas palabras? Para que el pueblo no le vaya a decir: es que esta tierra no da nada. Esta tierra es fértil, pero ustedes no han cultivado nada. Dios los puso en una ladera fértil. Los puso en una tierra porque quería que sembraran y cosecharan frutos en abundancia. Es más, dice en el mismo canto: la había cercado y despedregado, lo cual quiere decir que antes de sembrar a su pueblo en esa tierra,
preparó todo, le quitó las piedras, limpió la tierra que estaba dura, la rompió, la quebró para que la planta pudiera aspirar el suficiente oxígeno y el agua y el sol y todo lo que necesitaba para crecer. Preparó la tierra y después puso en ella, dice, vides escogidas. ¿Qué quiere decir esto? Puso vides de la más alta calidad. No puso uvas comunes, no puso uvas corrientes, puso de la mejor calidad. Esto quiere decir, hermanos, que si la semilla era de la mejor, lo natural es que aquella semilla diera uvas de primera calidad. Sin embargo, dice, esperando yo uvas, lo cual quiere decir, esperando yo uvas dulces, ustedes han dado uvas agrias. Uvas silvestres. Las uvas silvestres son las que se dan en la calle, sin que nadie las siembre, sin que nadie las cuide, sin que nadie las haya puesto en la mejor tierra. Ellas se dan naturalmente, pero tienen una característica. Esas uvas silvestres son tan ácidas que solo falta echarles tajín y sal y es igual que un mango. Pero como son tan ácidas, no sirven para hacer vino, amargan el vino. Y ustedes saben que el vino era la bebida nacional de Israel. El Señor había sembrado la mejor semilla en su pueblo para que dieran las mejores uvas. Y no solo eso, dice también que había hecho en ella un lagar. El lagar es el lugar donde pisan las uvas para hacer el vino. Así lo hacían antes. ¿Quién sabe si todavía, verdad? Pero lo pisaban con los pies. Entonces en el lagar es donde pisaban las uvas. Y el Señor había hecho un lagar, seguramente grande, porque dijo, aquí va a venir toda esa cosecha tremenda de uvas excelentes que el pueblo va a dar. Y aquí vamos a hacer el vino. Pero resulta, hermanos, que aquel pueblo dio uvas silvestres, ácidas, y por lo tanto no pudo hacer vino para nada. Tanto cuidado, tanta atención, sembrar la mejor semilla y al final no había servido para nada. Eran tan ácidas aquellas uvas que nada se podía hacer con ellas. Dramáticamente entonces, fíjense, el Señor se pregunta a través del profeta, díganme, juzgad entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho a ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El Señor dice, yo los he cuidado, yo los he atendido, yo les he dado la abundancia, yo les he dado su tierra, yo les he dado esto, yo les he dado lo otro, yo les he dado todo, yo los he cuidado. Y después de tanto cuidado, solo han dado uvas ácidas. Y es todo. Esperando yo uvas dulces, recibí uvas amargas. Aunque la semilla era excelente, hermanos, aquella vid, aquella viña no había producido sino uvas amargas. Pregunta entonces para nosotros, ¿qué clase de frutos producimos nosotros? Porque a nosotros también el Señor nos ha cuidado de una manera similar. Nosotros todos estamos conscientes que desde que encontramos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha cuidado. Él ha tenido cuidado de nosotros día con día. Pero no solo eso, nos hizo nacer de la mejor semilla. 1 Pedro 1, versos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla que a nosotros nos dio la vida es la semilla de la palabra de Dios. No hay semilla mejor que pudiera haber sembrado en nosotros el Señor que su palabra y sus promesas contenidas en su palabra. Pero Él dice, hermanos, que al poner aquella semilla en nosotros, espera de nosotros frutos. Para comenzar, dice que tengamos amor fraternal no fingido. Amor fraternal quiere decir amor entre hermanos, ustedes y yo. Dice, para que se amen unos a otros entrañablemente. Entrañablemente, hermanos, viene de entrañas. Esto quiere decir con lo profundo de nuestro ser. Con lo más real y verdadero de nosotros deberíamos amarnos entrañablemente. Pero yo veo más fácil que nos odiemos entrañablemente. Con las entrañas y sobre todo con el hígado. Por eso nos ponemos hasta amarillos a veces. El Señor espera de nosotros un fruto de amor, de hermandad, de compañerismo, de aprecio, de respeto mutuo. Es un fruto dulce para el Señor esto. Él quiere encontrar uvas, pero aquí encuentra puro limón de clase. Pero no es eso lo que el Señor viene a buscar. Él viene a buscar un fruto dulce. El Señor, hermanos, no nos salvó para que perdamos la vida despreciándonos unos a otros, enemistándonos unos con otros, para vivir en rencillas y divisiones. Ese no es el propósito para el cual el Señor nos salvó. Si hay algo para lo cual el Señor nos salvó, es para que vivamos en paz. Es un anhelo del Señor que podamos vivir en paz, pero ese es un fruto del Espíritu. Si ustedes leen la lista de los frutos del Espíritu: paz, paciencia, amor, gozo, dominio propio, templanza. Solo la lista da miedo, solo leer la lista da miedo, ¿verdad? Y uno quiere marcar alguno que ya tiene y dice, no, no, tampoco. Y esos son los frutos del Espíritu. Los frutos que el Señor espera que nosotros seamos capaces de dar, la paciencia que como la necesitamos. ¿Verdad? Terrible. Ese es un fruto del Espíritu. Ese no se lo regalan a nadie. Se tiene que dar ese fruto. Se tiene que crecer para dar fruto. No nos tenemos que quedar en hojas. Tiene que haber fruto en nuestra vida. Para seguir con Juan el Bautista, con quien empezamos, él les dijo a los fariseos: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y como no miró esos frutos en ellos, no los bautizó. El fruto, hermanos, es lo que Dios anhela en nosotros. Él quiere ver frutos en nosotros, quiere ver cambios en nosotros, quiere ver una transformación en nosotros, quiere que seamos diferentes. Quiere que nosotros, hermanos, cuando pasamos por la hermosa ceremonia del bautismo en agua, que efectivamente se levante el nuevo hombre y dejen el agua al viejo. Quiere que se levante una nueva criatura para comenzar a andar en novedad de vida. Eso es el fruto que anhela el Señor. Eso es el fruto que espera encontrar el Señor. Él quiere una planta hermosa, pero que tenga frutos, que abunde en frutos, para que sea útil. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor se aprovechó de esta higuera
para decirles a los discípulos que nunca más nadie sería engañado por una religión de hojas sin frutos. Por eso terminó en el verso 14 diciéndole: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Fijémonos bien para resolver el problema del que partimos. El Señor no hizo estéril a la higuera, ya era estéril, ¿o no? Lo que hizo fue quitarla para que no siguiera comiendo de la fuerza de la tierra sin dar nada. Eso fue lo que el Señor hizo. Pero en el plano espiritual hizo algo más. Les enseñó a los discípulos que nadie tenía que seguir practicando el engaño de esa religión que no daba frutos. De esa religión que era solamente hojas. Aquella religión, hermanos, le robaba la fuerza al pueblo, le robaba la fe, le robaba la esperanza, le robaba la verdad, le quitaba la vida al pueblo de Israel, haciéndole creer, hermanos, que la ceremonia era todo, que la ceremonia era la clave, que cumplir con la ceremonia era cumplir con todo. El Señor quería asegurarse de que nunca más las personas siguieran siendo engañadas por este tipo de religión sin fruto. Una religión judía estéril como aquella producía, hermanos, judíos sin convicciones, sin principios, sin valores, sin fe, sin confianza, sin esperanza. Para el caso, fíjense que esto sucedió en día lunes. El Señor había entrado el domingo, la entrada triunfal, que en la Semana Santa se llama el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, ¿verdad? Esto sucede el lunes. Expulsó a los mercaderes. El domingo todo mundo lo había recibido como el rey y cantaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Multitudes lo acompañaron. Ustedes leen más arribita en el inicio del capítulo 11 la entrada triunfal y ve las multitudes que acompañaban a Jesús y cantaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el jueves iban a decir: crucifícale. El jueves ya no iban a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Iban a pedir la vida de Barrabás, a un criminal consumado, a cambio de la vida de Jesús. Porque la religión de hojas, hermanos, no produce convicciones en el alma del hombre. La religión de hojas no produce valores espirituales. La religión de hojas no produce certezas, seguridad, confianza. No produce fe. No produce fe inconmovible. En cuestión de una semana, hermanos, iban a crucificar a Jesús. Y el domingo anterior le habían estado llamando el Rey de toda la tierra. Y lo habían recibido como el Rey de reyes y Señor de señores. Esto es el resultado de una religión sin frutos, que si acaso llega a producir algo, va a ser un fruto amargo, que no se puede comer, que no sirve para nada. Por eso dice el Señor: nunca nadie comerá de ti. ¿Qué es lo que quería decir Jesús entonces? De esta religión que han venido practicando hasta el día de hoy, nadie más va a comer. De ahora en adelante van a comer el pan de vida que es Cristo Jesús. Y el que coma de mí nunca más tendrá hambre. Amén. Ahora van a cambiar las cosas. El Señor estaba inaugurando el tiempo de la gracia. Estaba diciendo: se acabó aquella ley. Lo que ellos habían hecho de la ley, un montón de prohibiciones y de legalismos, se terminó. Ahora se trata de creer en Jesucristo
como nuestro Señor y Salvador. Es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede cambiar. Nunca nadie más debe comer de las religiones falsas. Dios no quiere, hermanos, que nadie siga comiendo de higueras estériles. Eso significa de religiones vacías que no transforman las vidas de las personas que confiesan esas religiones. Dios no quiere religiones imponentes, llenas de hermosas ceremonias que no cambian el corazón de la gente. Porque creer en una religión que nos deja igual es creer en un árbol para leña. Cristo quiere una fe cristiana en la que cada uno produzca fruto de acuerdo a la semilla que le dio la vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Esa semilla está en nuestra alma, esa semilla está en nuestro espíritu, porque oímos esa semilla, fuimos salvos, y por lo tanto de nosotros debe salir el mejor de los frutos. No quiere el Señor meter la mano en medio de su iglesia tan hermosa por fuera y no encontrar nada por dentro. No es lo que el Señor quiere de ninguna manera. Quiere comer de la paz, de la hermandad, de la armonía que se ha producido en los corazones de sus hijos gracias al cuidado que Él ha tenido de nosotros. La semilla que nos ha dado la vida es la palabra de Dios. Ella no puede producir malos frutos, pero nosotros sí. Nosotros sí, o no podemos producir nada, o podemos producir frutos amargos. Depende de cuánto dejemos crecer esa semilla que el Señor puso en nuestro corazón. De cuánto llevemos esta planta maravillosa en términos espirituales hasta el punto que comience a dar frutos al 100 por uno. Un fruto abundante, un fruto dulce, con el cual podamos fabricar el vino de la gracia para darle a beber a todo el mundo que aún no conoce la fe en Jesucristo. Ese es el objetivo de Jesús al hacer un lagar. Quiere que de su casa salga el vino, no el vino con el que se disipan los hombres en el mundo, sino el vino del cual va a nacer la nueva criatura. El vino de la gracia. Esta es la razón, hermanos, por la que Jesús comenzó su ministerio en unas bodas, las bodas de Caná. Y el primer milagro que hizo, hermanos, fue convertir el agua en vino. Y muchos dicen, pero ¿cómo se le ocurrió al Señor hacer eso? ¿Por qué no empezó su ministerio en la Pascua, en el templo, sanando a un enfermo, haciendo caminar a un cojo? Él escogió unas bodas, hermanos, por varias razones. Él escogió unas bodas, las bodas de Caná, porque si ustedes se fijan, cuando alguien se casa, el problema es que ustedes se casaron y no lo sabían. Pero cuando alguien se casa, esté seguro de que lo van a hacer cambiar. Y si no está dispuesto a cambiar, las cosas se van a poner feas. En las bodas todo cambia. En las bodas todo se tiene que transformar. El esposo que ha estado acostumbrado a llegar a su casa y empieza a tirar los zapatos, la camisa, el pantalón, y su mamita linda va detrás de él recogiéndole todo. Cuando se case, le va a decir, aquí en mi casa te comportas como la gente. Va a tener que cambiar. Y fíjense, en mi casa, porque ella es de ella. La cosa tiene que cambiar. El Señor comenzó en unas bodas para decirle al mundo, ha llegado la hora
voy a revelar mi gloria, porque en el verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fue la primera vez y les dijo, les voy a mostrar mi gloria para que sepan que están en las manos del Dios eterno, pero les voy a mostrar mi gloria para que sepan que los voy a cambiar, que los voy a transformar, que no he venido para salvarlos y que sigan en lo mismo. He venido para que vivan una vida diferente, para que vivan una vida que dé frutos, para que vivan una vida con propósito, no para que practiquen otra religión. Además, el Señor escogió unas bodas para decirle al mundo, hasta aquí llegó la ley. Si ustedes leen ese capítulo, me parece que es el capítulo 4 de Juan, de las bodas de Caná, van a ver que Juan dice, y habían ahí 4 o 5 cántaros para los lavamientos. Esa era una ceremonia muy importante, hablando de ceremonias del judaísmo. Y el Señor dijo, esos me van a servir, pero no para hacer lavamientos, para hacer vino. Llénenlos hasta el borde, les dijo. Lo llenaron de agua y cuando lo sirvieron era vino. Y era del bueno, no del otro. Porque el maestresala, que era el cantinero, le dice, todos sirven lo mejor al principio y al final lo que les dan se lo tragan. Pero tú dejaste lo mejor para el final. Lo mejor lo dejaste para el final. Porque el Señor les estaba diciendo, es que esto es la perfección. La ley, con esos lavamientos para lo que usaban antes, esos jarrones, eso sirvió en su momento, pero no era perfecto, no estaba completo. Pero hoy el Mesías está delante de ustedes, la gloria de Dios ha llegado, esto es la perfección de la salvación para toda la tierra. Amén. Por lo tanto, hermanos, lo mismo sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo. Cristo nos salva para transformarnos. No es posible que nosotros vayamos a convertir nuestra salvación en una religión muerta. No es posible que nosotros vayamos a convertir nuestra salvación en una higuera que solo es hojas y que el Señor venga a buscar algo y no encuentre nada. Que el Señor venga a buscar y encuentre vida y vida en abundancia, porque es lo que vino a darnos Él a nosotros. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no para que terminen hechos leña, sino para que vivan una vida abundante. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos de aprender esta lección como la aprendieron los discípulos. Las religiones que solo son hojas no sirven para nada. Participemos de la religión cristiana que da frutos. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar.